Muy buenas noches, bienvenidos a Una Cita con la Vida, el programa que traemos semanalmente por la pantalla de Canal 2 de Jesús María. Es un gusto que una vez más puedan estar con nosotros, que puedas estar allí del lado de tu casa compartiendo con nosotros esta media hora donde vamos a intentar de traerte una palabra de fe, de ánimo, de aliento. Está terminando ya el mes de agosto, último martes del mes de agosto, próximo ya a comenzar el mes de la primavera, el mes de la juventud. Así que bueno, queremos animarte a que tengas fe, que Dios puede bendecir tu vida. Justamente el versículo con el que vamos a comenzar el programa de esta noche tiene que ver con eso, tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La fe va a hacer que no volvamos para atrás. La fe va a hacer que no pensemos en lo que ya pasó. Yo no sé qué tipo de pasado es el que vos podés recordar. A lo mejor son cosas buenas, a lo mejor son cosas malas o cosas tristes. Lo cierto es que la fe siempre te hace mirar hacia adelante. La fe siempre piensa en lo que va a venir. La fe ve con optimismo el futuro y la fe siempre espera lo mejor. Eso queremos animarte esta noche. Queremos que tengas fe, que creas que un milagro Dios puede hacer en tu vida. Eso es lo que predicamos aquí en Cita con la Vida, Jesús María. Eso es lo que creemos, esa es nuestra convicción. Por eso te invitamos a que nos visite los jueves a las 20:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana, que son nuestras reuniones generales. También te invitamos a sintonizar la 88.5 FM Amistad, que transmite las 24 horas del día con palabra de fe, de aliento, buena música, todo lo necesario para que tengas un buen día, para que pases un buen día en la presencia de Dios. Aquí en Chile 560 son cientos de personas que nos reunimos para escuchar palabra de Dios, orar por nuestras necesidades y creer que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. A continuación te mostramos qué pasó en una de nuestras reuniones aquí en Cita con la Vida. San Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En este diálogo que Jesús tiene con los discípulos y con este joven que venía con todas las ganas de seguir a Jesús, Jesús enseña un principio fundamental. Resulta que este muchachito quería asegurarse de llegar a la vida eterna, de llegar a la eternidad, y Jesús le dice que tenía que hacer algo, porque el muchacho le dice: yo ya hice todo, yo ya cumplí con los mandamientos. Es decir, que él era un muchacho bueno, ¿no es cierto? No hacía nada malo, cumplía los mandamientos, era bueno, tenía una buena conducta, cumplía con lo que la palabra de Dios decía. Pero se ve que era un chico que tenía mucho dinero, ¿no? Entonces Jesús le dijo: te hace falta todavía una cosa. Vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y en ese momento, al escuchar eso, el muchacho se entristeció. Porque, como dice la Biblia, tenía muchas posesiones. Cuando Jesús llamó a los discípulos, a los que le siguieron, a los 12 que lo iban a acompañar, en ningún momento Jesús le hizo una propuesta laboral. En ningún momento les garantizó un sueldo, en ningún momento les garantizó comida, en ningún momento les garantizó un hotel, en ningún momento les garantizó nada. Lo único que les dijo es: vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Fue todo lo que les dijo. Cuando alguien seguía a Jesús, como los discípulos, no necesitaban posesiones materiales. Jesús iba predicando, caminando, y él iba. Entonces este muchacho, cuando se ve confrontado por esta realidad, dice: ¿y ahora qué hago con todo lo que yo tengo? Yo no quiero soltar lo que tengo. Por eso Jesús dice al principio algo que los discípulos los toma muy por sorpresa, porque Jesús dice: cuán difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos. Entonces los discípulos se asombran y Jesús explica y dice: cuán difícilmente entrarán los que tienen su corazón en las riquezas, que no es lo mismo. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos prósperos y bendecidos y que no nos falte nada. Ahora, yo también creo que Dios no quiere que nosotros dependamos de lo que tenemos, de lo que somos o de lo que hemos logrado. Lo que Jesús está tratando de enseñar en este discurso que le da al muchacho es que si nosotros verdaderamente decidimos seguir a Jesús, tenemos que dejar todo de lado. Y yo no estoy hablando de abandonar, sino que estoy hablando de despojarnos de cosas, situaciones que no nos van a permitir seguir a Jesús libremente. Todo lo que el muchacho tenía no le hacía falta para seguir a Jesús. Y usted me dirá: bueno, yo la verdad que no la estoy pasando tan mal, pero tampoco tengo tanto. Pero yo no quiero hablarle hoy de lo económico, no le quiero hablar de lo material, le quiero hablar de cosas que nosotros a veces tenemos y no estamos dispuestos a soltar para seguir libremente a Jesús. Hay algo que a mí me preocupa y es que mucha gente está muy atada al pasado. Nos cuesta cambiar mentalidad, nos cuesta transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Y siempre esto es un problema recurrente. Y a veces el ser humano pasa por ciclos. Y hay cosas que siempre vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y estamos dando vuelta en un remolino y nunca podemos avanzar. Porque hay cosas que tenemos que aprender a dejar de lado. Porque a Jesús se lo sigue y se lo sigue sin posesiones. Se lo sigue libre. Hay gente que está atada al pasado y no puede desprenderse de lo que pasó. Y el prenderse a eso es para alguna gente algo seguro. Y prenderse al pasado seguro es más fácil que tirarse hacia el futuro con fe.
Y mucha gente hoy está obrando de una manera y se toma ciertas licencias porque en el pasado le hicieron esto, lo lastimaron así, les fue mal, entonces hoy se siente en el derecho de actuar de cierta manera porque en el pasado le pasó, valga la redundancia, algo. Y eso es algo incorrecto. Ah, pero usted no sabe por qué yo soy así. Porque me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Están aferrados del pasado y no se sueltan. Ah, yo ya soy así. Me van a tener que aguantar. Porque así es mi carácter. Y me tienen que aguantar. Y yo soy así. Eso es prenderse de una posesión. Eso es no querer soltar algo para obtener algo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿De qué te sirve tener la razón? Yo siempre digo que cuando el episodio de la pesca milagrosa, ¿lo recuerdan? Pedro tenía razón. Pedro era un profesional de la pesca, ¿o no? Habían intentado, habían estado pescando todo el tiempo que generalmente se pescaba, toda la noche, dijo Pedro. Toda la noche hemos estado echando la red y no hemos conseguido nada. Jesús le dijo, ¿por qué echen la red ahora? Y Pedro dice, no, maestro, esta no es la mejor hora para pescar. Y ¿saben una cosa? Pedro tenía razón. No era la mejor hora para pescar. Pedro era un profesional, él sabía de lo que estaba hablando, pero él tuvo que despojarse de su razón para ver lo sobrenatural de Dios. Y solamente cuando Pedro dijo, está bien, ya estaba guardando las redes y dijo, está bien. Como a veces nosotros renegamos con Dios. Bueno, Señor, está bien, pero Pedro dijo, no es la mejor hora, pero en tu nombre echaré las redes. ¿Y qué sucedió? Tiró las redes y dice que atraparon tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Lo que Pedro hizo fue despojarse de su razón. Fue despojarse de algo propio para tomar algo que Dios le quería dar. Y nosotros no vamos a poder tomar lo que Dios nos ha dado si seguimos con nuestras manos ocupadas en nuestra razón, en nuestra manera de ser, en que yo soy así, en que ya no voy a cambiar. No podemos tomar lo que Dios tiene. Y yo siento en mi espíritu la necesidad de decirle esto a la iglesia. Hay que soltar nuestras cosas, nuestras cuestiones internas. Hay que soltar nuestro razonamiento, hay que soltar nuestra manera de pensar y tomar lo que Dios tiene para nosotros. Ah, no, porque a mí se me puso que va a ser así y va a ser así. No tiene que ser así, tiene que ser como Dios dice que es. El muchacho se entristeció porque tenía su afecto en sus cosas materiales, tenía su amor en todo lo que él poseía. No tenía idea que Dios lo estaba llamando a algo más grande, a algo superior, a algo que no tenía nada que ver con un montón de riqueza o cosas materiales. Dios le estaba llamando a algo más grande. Dios hoy te está llamando a algo más grande, pero vas a tener que soltar. Vamos a tener que soltar nuestro razonamiento, nuestra manera. A veces nos aferramos a personas, nos aferramos a gente que no es mala, pero no es la gente correcta. No podés buscar una bendición de Dios si todavía estás agarrando algo que te pasó ayer. No se trata de parchar. ¿Cuántos tenían pelo pincho? Bueno, pero mira, nosotros en el verano teníamos pelo pincho y había que limpiarla de vez en cuando, ¿no? ¿Y cómo la secaban? La parabas contra la tapia. Y un día nos fuimos y cayó piedra. Cuando volvimos, la pelo pincho era un colador. La piedra la había roto toda, tu huequito. Nosotros lloramos como marranos. Mi papá, tranquilo, ya vamos a solucionar.
¿Qué hizo? Se compró los parchecitos, se compró el pegamento y dice, la voy a parchar. ¿Qué? Cuando nosotros vimos, era una cosa, tuc, 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 todos los parches. Llenamos la Pelopincho y estábamos y al otro día la Pelopincho el agua baja. Y empezar a buscar por dónde perdía. Imposible encontrar por dónde perdía. Porque puede haber sido que el pegamento no estaba bien, un montón de cosas. Y esa pileta no sirvió más. Tampoco nos compró ninguna después. Tengo la raíz de amargura. Y a veces queremos parchar situaciones. Porque parchar significa que no vas a soltar. Significa que lo vas a mantener. Ahí está. Y lo parchas, y lo parchas, y lo parchas. Y Dios te está diciendo, yo no quiero que parches eso. Yo quiero que lo saques porque tengo algo mejor para vos. De vez en cuando hay que limpiar nuestro placar, nuestro armario. Y sacar ropa que ya no usamos. O esa ropa que te compraste 2 talles menos esperando que ibas a adelgazar y hace 4 años que no te entra. Regalá, da. A mí me gustan muchísimo las corbatas y gracias a Dios tengo muchísimas corbatas. Pero de vez en cuando yo hago un inventario y voy a mi placar y saco corbatas y empiezo a regalar. ¿Y sabe qué pasa cuando usted vacía su armario? Después Dios lo empieza a llenar. Porque Dios no quiere que andemos parchados. Dios quiere que nos animemos a algo nuevo. Entonces no podemos estar aferrados a lo que nos pasó, aferrados a lo que un día nos hizo sufrir. No podemos. Por más triste que haya sido tu pasado, tenés que soltarlo. No podés parchar una historia triste, tenés que empezar una nueva historia. No podés agarrar algo que Dios quiere que ya sueltes. Ya está. Anímate a creerle a Dios por algo nuevo, por algo diferente. No te aferres a lo material, no te aferres a tu seguridad. Yo he escuchado tantas veces, no, porque yo llevo tantos años en el ministerio, y no, porque no me dan el lugar que me corresponde, y no, porque... No. Hermano, basta ya de eso. No te aferres a lo que un día fuiste. Porque lo que un día fuiste, ya fue. Ahora hay que ver qué pasa con vos de ahora en adelante. No, porque yo ya con la trayectoria, hermano, que tengo, usted se imagina, pastor, que yo ya no estoy para eso. ¿Quién dijo que no estamos para algo? No entiendo de dónde sale esa mentalidad. Todos estamos para todos, ¿o no? Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, vine a servir. Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? Es muy fácil adorar a Dios con algo que a mí me gusta hacer. Pero Jesús fue obediente y tuvo que ir a una cruz. ¿Y usted se piensa que a Jesús le gustaba ir a ver, ¿cuándo me crucifican? ¿Cuándo me crucifican? Quiero ser crucificado. No. Él tuvo que adorar a Dios haciendo algo que no quería hacer y que no le gustaba hacer, como era morir como un criminal en una cruz. Jesús se despojó de sí mismo, dice la Biblia, y se humilló a sí mismo. Él no tuvo el ser hijo de Dios como algo de qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo y se entregó a morir en una cruz. Se despojó. Él tenía el trono. Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y se despojó de eso. No se aferró a eso. Él nos dio el ejemplo por excelencia. Se despojó de lo que Él tenía. Se despojó de su razón. Jesús, siendo el Hijo de Dios, le podría haber dicho, pero Padre, ¿por qué no crucificamos a Juan el Bautista mejor? O a Judas. Yo soy tu hijo. Yo estoy en el trono. Yo tengo la corona. Padre, ¿por qué tengo? Manda otro. ¿Podría haber hecho eso Jesús?
Pero él se despojó de todo lo suyo y dijo, si yo tengo que soltar todo, mi trono, mi lugar a la diestra del Padre, para complacer al Padre, lo hago. Por eso una vez en la tierra Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Se despojó de todo. Y déjeme decirle que hoy el cristianismo para nosotros es mucho más fácil de cumplir que lo era antes. Porque ya la época de los mártires pasó. Nadie sufre por seguir a Cristo ahora. Ahora seguir a Cristo es un gozo, es una alegría. Porque después del trabajo redentor de Cristo, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos muchachos, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está el martirio ahí? No. Ser un cristiano hoy es un gozo. Tenemos el cielo a nuestra disposición, pero tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos, a dejar nuestro razonamiento de lado, a dejar lo que nos pasó en el pasado y a seguir a Jesús. Seguirlo como lo hicieron los discípulos. No le preguntaron, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a dormir? No le preguntaron nada, dijo, vamos, me siguen, los sigo. Y así tenemos que hacer nuestra vida espiritual. Seguir a Jesús donde quiera que Él nos lleve. Ir a donde quiera que Dios vayamos. No te preocupes, si Dios te llama, Él te va a cuidar, te va a dar donde dormir, te va a dar que comer, te va a dar que vestir. Hay gente que ha malinterpretado esto y han surgido sectas que le dice a la gente, venda todo lo que tiene y tráigalo acá. Y un suicidio masivo que ustedes habrán escuchado hace años. Gente que no está bien de la cabeza, hermano. Yo a usted no le voy a pedir que venda nada porque lo traiga acá. Al contrario, le voy a decir que sea un buen administrador y que cambie el auto y que cambie la cocina y que cambie la heladera. Yo le voy a decir que usted prospere, que usted sea bendecido en su casa. No le voy a decir que vaya y venda todo y tráigalo acá a la iglesia. Jamás. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es ser prosperado, ser bendecido, confiar en Dios. ¿O no? Pero tenemos que aprender a dejar nuestra razón de lado, a dejar nuestras cuestiones personales. Jesús le dijo a este muchacho, deja tus posesiones y seguime. Porque si vos amás tus posesiones, si amás tu razonamiento, si amás tu propia razón, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que aprender a amar la voluntad de Dios más de lo que amamos nuestra propia voluntad. Tenemos que aprender a seguir a Jesús cueste lo que cueste y donde sea que Él nos quiera llevar. Pero hay que soltar, hermano. Hay que soltar. No, porque a mí me criaron así. ¿Saben los conflictos que yo tenía en la iglesia que yo pastoreaba en Estados Unidos? Porque era una iglesia en un estado de puros norteamericanos, donde había pequeñas colonias de hispanos, chiquititos. Entonces, en la iglesia, nosotros, por ejemplo, en una reunión de 90, 100 personas, teníamos mexicanos, guatemaltecos, teníamos gente de Honduras, de Puerto Rico, de Argentina, teníamos una familia chilena, teníamos, ya dije guatemalteco, mexicano, bueno, no me acuerdo de qué otra nacionalidad, peruanos, bolivianos, y todo el mundo venía al pastor con, así lo hacíamos en nuestra iglesia, pastor, y venían los paraguayos, no pastor, porque allá en nuestra iglesia, y venían los cubanos, pero pastor, usted sabe que allá en nuestra iglesia nosotros hacíamos esto, y los argentinos, bueno, ni hablar, y los puertorriqueños, no, porque ahí en nuestra isla, en Puerto Rico. Y yo me quedaba escuchando, ¿y ahora qué hago? Porque todo el mundo viene a querer hacer las cosas como se hacían en su país. Entonces a mí se me ocurrió decirle, bueno, nosotros en Argentina somos gente nocturna y hacemos vigilia. Oramos a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y claro, ellos, ¿de verdad? Mira eso. Y ya no les gustó nada. Porque si intentamos hacer todo a nuestra manera, donde quiera que vayamos, no va a funcionar.
Tenemos que buscar la manera de Dios que no necesariamente es nuestra manera. Usted no tiene sus costumbres y su manera en su casa. ¿Sí o no? Yo fui a una casa donde no podés entrar con zapatos. Bueno, si usted quiere, hágalo, pero por ahí uno no se puede sacar los zapatos. Te saca los zapatos y una alfombrita y hay como unas pantuflas. Y caminas por la casa solamente con esas pantuflas. Porque la cantidad de microbios y cosas que hay en la suela de los zapatos son costumbres, pero usted en su casa es dueño de hacer lo que usted quiera, ¿o no? Y si yo voy a su casa y usted anda sin zapato en su casa y me dice, ¿sabe qué, Pastor Miguel? Para entrar a nuestra casa, nosotros le vamos a pedir que se saque los zapatos. ¿Qué voy a decir yo? Y bueno, si entro, tengo que cumplir con las reglas de la casa. Si no, me tendré que ir. Me saco los zapatos y entro y comparto con los hermanos. Estoy toda la noche incómodo porque tengo un hueco en la media. Entonces no quiero que nadie me vea y estoy así, ¿no? Pero ¿qué hago? Yo renuncio a mi propio yo y me acomodo a algo que no es necesariamente lo mío. Porque estoy renunciando a mí mismo. Y me tengo que amoldar y me tengo que acomodar. ¿O no? Cuando usted está casado, tiene que complacer a su esposo o a su esposa haciendo cosas que no necesariamente a usted le gusta hacer, como ir a un shopping y mirar vestidos 2 horas y media. Pero bueno, ¿o no? 20 zapatos, para nosotros son todos iguales, pero hay una cosita que es diferente y ya son diferentes. Y vos decís, pero sí es lo mismo. No, no es lo mismo. O ellas cuando nos tienen que acompañar a nosotros, o hay un problema con el auto, para ellas se soluciona rápido, nosotros yo no entiendo nada de auto, pero yo lo llevo que lo arreglen, pero es ceder, es dejar lo nuestro y ceder, es renunciar a nuestro pensamiento, a nuestra forma y ceder. ¿Cuánto más con Dios? Entonces yo te pido esta noche que todos nosotros nos pongamos como meta renunciar a nuestra manera, a nuestras posesiones emocionales y nos lancemos a los brazos de Dios. Dios nos quiere llevar a algo mejor. Dios nos quiere llevar a una tierra de bendición. Entonces ya dejemos de pelear por nuestras maneras. Ay, que yo opino que tiene que ser así. Y yo opino y que para mí tiene que ser así. Y que para mí tiene que ser así. Lo que importa es que hagamos la voluntad de Dios, que le honremos y que estemos dispuestos a renunciar a todo con tal de hacer la voluntad de Dios. No se aferre a una herida del pasado, no se aferre a un logro del pasado. No, porque yo hace 20 años y yo hace 40 y eso ya pasó hace 40. ¿Qué podemos hacer con eso? Si ya está hecho y ya pasó. Ya está. Como se dice popularmente, nos dormimos en los laureles de un triunfo de hace 20 años. Tenemos que seguir triunfando. Tenemos que seguir conquistando, tenemos que seguir ganando. No nos podemos conformar con una victoria del pasado. Finalmente Jesús le dijo, si ustedes dejan algo por mí, van a recibir mucho más. Y Jesús no quería decir, porque Pedro le dijo, nosotros hemos dejado toda nuestra familia para seguirte. Y Jesús le dijo, si alguno de ustedes deja algo, van a recibir muchísimo más, no solamente acá, sino en la vida eterna también. Bueno, en 2 días nada más comenzamos el mes de septiembre, mes de la juventud, mes de la primavera, y la Iglesia Cita con la Vida ha preparado algo muy especial para toda la juventud en el mes de septiembre. El 23 y 24 vamos a estar en el Estadio Orfeo Superdomo con el Congreso Internacional de Adolescentes 2016 con el lema Libres. Fíjate quiénes van a estar y esperamos que puedas hacer planes para acompañarnos esos 2 días en el Estadio Orfeo Superdomo. Congreso de Adolescentes 2016. Libre. Plenario. Sergio Velar. Hay potencia de Dios dentro de ti. Abraham Pérez.
Silvina Velar. El mismo de ayer, de hoy y para siempre. Conciertos con Funky, Redimidos, Josué del Cid, en el estadio Orfeo Superdomo. Congreso de Adolescentes 2016. Libre. Citaconlavida.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. En la iglesia Cita con la Vida estamos dispuestos a recibirte y a orar por cada una de tus necesidades. Hoy estuvimos hablando acerca de la fe, y la fe es lo que necesitamos para esperar con paciencia que llegue nuestro milagro y que las promesas de Dios finalmente se cumplan en nuestras vidas para nosotros. Nosotros queremos orar por vos, queremos pedirte que vengas a la iglesia, que vengas con tu motivo de oración, que vengas con tu necesidad, y nosotros juntos vamos a clamar en favor de un milagro para tu vida. Te esperamos el día jueves a las 20:30, el domingo a las 10:30 de la mañana, y si sos adolescente, tenés tu lugar aquí en la iglesia los sábados a las 18:30, y los jóvenes, su reunión especial los sábados a las 20:30. También podés comunicarte con nosotros a través de nuestro número telefónico que aparece en pantalla, llamar a nuestra emisora radial, la 88.5 FM Amistad, y dejarnos allí tu motivo de oración. Con gusto vamos a estar orando aquí en la iglesia por tu necesidad. Pero qué lindo sería recibirte personalmente. Te esperamos en Chile 560 para que tengas una cita con Dios, para que tengas una cita con la vida. Ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa del día de hoy. Feliz fin de semana para todos. Nuestro encuentro será el próximo martes, ya comenzando el mes de septiembre, por la pantalla de Canal 2. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.